Fundación Persea presenta a El Aguacast, la extensión sonora de Revista Persea, cultura científica para América Latina. Hola, bienvenidos al Aguacast, el podcast de la Fundación Persea, en el que hablamos de ciencia por y para América Latina. Soy Jesús Pineda y como siempre me acompaña Víctor Hernández. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jesús? Muy bien, muchas gracias. Contento de estar de nuevo grabando el Aguacast. Excelente, excelente. Y bueno, cuéntanos, Víctor, ¿quién nos acompaña hoy? ¿Con quién tenemos el placer de conversar? Hoy tenemos el placer de conversar con Evgenia Alechine. Ella nos llama desde Argentina. Ella estudió bioquímica, hizo su máster en ciencias biomédicas y su doctorado en bioquímica en la Universidad de Buenos Aires. Y desde hace algunos años está dedicándose sobre todo a comunicación de la ciencia, a la divulgación de la ciencia. Y bueno, vamos a hablar con ella al respecto de eso, pero también al respecto de un proyecto interesantísimo, al respecto de crear liderazgo en mujeres científicas, que nos llamó mucho la atención y queremos comentar con ella. Pero bueno, comenzamos dándole la bienvenida. Hola, ¿qué tal, Evgenia? ¿Cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes aquí en este podcast. No, muchísimas gracias a ti por haber aceptado la invitación y bueno, esperemos que nos cuentes muchísimo de esos proyectos interesantes a los que te has dedicado a lo largo de tu carrera. Sí, definitivamente, muchas gracias, Evgenia. Pues quizá nos gustaría comenzar precisamente por este giro en tu carrera, que es evidente tan solo al mencionarlo en la semblanza que acabo de mencionar, pero que ha sido digamos, algo que han perseguido muchas personas que han estado en la academia y que terminan saliéndose de ella, y siempre hay muchas diferentes razones, pero lo cierto es que comienza a ser cada vez un camino más formal, digamos, ¿no? O más profesional, de dejar lo que conocemos como la academia para dedicarse a la comunicación de la ciencia de lleno. ¿Nos puedes platicar un poco más cómo fue ese giro en tu carrera, Evgenia? Sí, lo que mencionás es súper interesante, es algo que yo estoy viendo mucho a nivel mundial. En mi caso particular, yo siempre me gustó mucho el tema de la ciencia, siempre disfruté mucho estudiar todas las materias que estuve en la universidad, en el máster y después lo que estudié en el doctorado, sobre todo la parte que está relacionada con salud, fue algo que me interesó muchísimo. Y me interesaba leer, me interesaba discutir con científicos temas de la ciencia. Pero cuando estuve haciendo mi doctorado, la verdad que ya para el final, sobre todo de mi doctorado, me empecé a dar cuenta que el doctorado no era, o sea, no el doctorado, pero sino seguir en carrera de investigación científica no era lo que era como más afín a mí, no era lo que yo más disfrutaba. El último año me costaba mucho creer en mis resultados, me costaba mucho entender que lo que yo estaba haciendo en investigación realmente era relevante y dejé, la verdad que yo cuando dejé la investigación científica no sabía que me quería dedicar a la parte de comunicación. De hecho, tuve un breve periodo trabajando en la industria, en un laboratorio de reproducción asistida como embrióloga. Y fue recién después de esa experiencia que también me di cuenta que no era lo mío trabajar de esa manera en la industria, que me empecé a replantear realmente qué era lo que quería hacer con mi carrera. Tuve una crisis profesional bastante importante en ese momento y me tomó un tiempo realmente darme cuenta cuál era la parte de la ciencia que yo disfrutaba más. Y de a poco me fui dando cuenta que el tema de comunicar, de hacer investigación sobre los temas, digamos, leer los papers y las investigaciones que se estaban llevando a cabo, interpretarlos y poder discutirlos tanto con una audiencia científica como por ahí explicarle estos temas a gente que no tenía una formación científica, era lo que me generaba más placer en realidad.
y siempre me gustó mucho ayudar también a mis colegas científicos a comunicar mejor sus resultados. Siempre era la persona en el laboratorio que ayudaba a revisar los papers, que ayudaba a revisar las presentaciones, que armaba los pósters, que disfrutaba mucho también incluso de la parte de presentación de resultados. Eh, y un poco eso me fue llevando a darme cuenta que realmente era eso lo que yo quería hacer, que yo no quería irme de la ciencia completamente, que quería seguir en el ambiente científico, pero desde otro lugar. Y sobre todo la parte esta, que bueno, es lo que ustedes están también haciendo con la Fundación Persea, que es difundir lo que se está haciendo. Me da la sensación, sobre todo, bueno, con mi experiencia acá en Argentina, que muchos de los hallazgos científicos quedan sin comunicarse, que la gente, salvo que uno esté en el ambiente científico y tenga acceso a bases de datos como PubMed y tenga la capacidad de interpretar información científica, hay mucha gente que no sabe lo que se está investigando y cuáles son los resultados que se está obteniendo. Entonces, a mí desde ese lugar me pareció fundamental poder como un poco achicar esa brecha entre la investigación científica compleja y el idioma científico al público general. Vale, Evgenia, de verdad es súper interesante la variedad de, como mencionas, que tu carrera ha tenido varios brincos y varios cambios y que como mencionaba Víctor y lo que llevaba a la pregunta era que ese tipo de giros en la carrera de los científicos hoy en día se está haciendo cada vez más y más común. Y como parte de esa riqueza de caminos hoy en día, para la carrera científica, queríamos preguntarte acerca del proyecto Homeward Bound, que es un proyecto con el que te estás involucrando recientemente. Si podrías contarnos de qué trata y cómo te involucraste en este interesante proyecto. Sí, claro. La verdad que voy a tener que volver un poquito para atrás en mi historia para contar un poquito el contexto de cómo realmente me fui enterando de la existencia de este proyecto, que la verdad que es increíble. Yo en ese momento de transición de la academia a la industria de la comunicación científica, tuve como varios momentos de personas o organizaciones que me fueron ayudando a no solo a encontrar mi camino, sino a realmente saber cómo puedo entrar en el campo de la comunicación científica. Y una de esas organizaciones es una organización de Estados Unidos que se llama Cheeky Scientist. Cheeky Scientist es una organización mundial que lo que hace es ayudar a los científicos a hacer la transición de la academia a la industria, a diferentes tipos de industria, porque los científicos no solamente se van a la parte de comunicación, sino que muchos se dedican a otras carreras fuera de la ciencia. Y a mí esta organización me ayudó, o sea, primero a entender qué era lo que realmente yo quería hacer y después a obtener las herramientas para poder lograrlo. En el marco de esta organización conocí a una persona que es Catherine Sorbara, que ella es una de las organizadoras de esto. Yo a Cathy la conocí en uno de mis viajes a Inglaterra y ella me comentaba que su trayectoria científica fue de alguna manera bastante parecida a la mía. Ella venía de la rama de las ciencias biomédicas, específicamente neurociencias, y también se pasó a lo que es comunicación científica. Y, y ella cuando formó parte de este proyecto, yo la verdad que me sentí muy inspirada por todo lo que ella fue haciendo, pero yo no sentía que fuera algo para mí, porque en realidad yo no tengo formación en lo que tiene que ver con el medio ambiente, con la ecología, y también un poco tenía este síndrome de impostor de viniendo justamente de un país de América Latina, de América del Sur, no sentía que tenía oportunidades de formar parte de un proyecto global tan grande. El proyecto Homeward Bound es un programa de liderazgo global para mujeres en ciencia que lo que busca como fin último es combatir el cambio climático.
cada una de las mujeres que participan en el programa, en el caso de mi grupo somos casi 100 mujeres que vamos a estar formando parte de la cuarta cohorte, que vamos a estar viajando a Antártida en noviembre de este año. Cada una de estas mujeres son de diferentes partes del mundo y tienen aparte diferentes, o sea, están trabajando en diferentes ramas de la ciencia. Hay algunas que todavía trabajan en investigación, hay otras que son profesoras, hay otras que trabajan en política medioambiental, ecología, incluso para empresas trabajando en responsabilidad social y medioambiental y en empresas también obviamente relacionadas con todo lo que es energías renovables y cuidado del medio ambiente. Entonces es un grupo extremadamente variado con mujeres que tienen increíbles antecedentes y formación científica. La verdad que si uno entra a la página de Homeward Bound y ve los perfiles de cada una de esas casi 100 mujeres, es bastante como, o sea, por un lado es inspirador, pero por otro lado, por ejemplo, para alguien como yo que no me sentía digna o tenía todavía este síndrome de impostor de que esto no era algo para mí, también puede ser bastante abrumador. Uno como que siente, yo no estoy a la altura de todas estas increíbles mujeres científicas de todo el mundo. Y, y en ese contexto, si bien, digamos, a mí me inspiraba mucho lo que estaba haciendo Kathy y toda su experiencia, cuando ella me contó, cuando ella volvió de la Antártida, cuando ya había terminado su año con la organización Homeward Bound, me contó su experiencia y, y la verdad que si tengo que ser sincera con ustedes, me presenté pensando que no iba a quedar seleccionada porque yo no me consideraba, digamos, acorde a lo que estaba buscando esta organización. Y fue una gran sorpresa, una muy grata sorpresa cuando recibí el mail de que había sido seleccionada. Y, y un poco, digamos, el mensaje que quieren transmitir desde la organización es que justamente ellos quieren buscar la mayor variabilidad y diversidad en el grupo. Y en mi caso, justamente, aporto varias como desde un lugar diferente, que es un poco, que es uno de los pilares de la organización desde la comunicación científica propiamente dicha, y también de cubrir justamente un poco lo que está pasando en América Latina. Eh, es, es lindo porque nosotros tenemos varias chicas, este año yo soy la única participante de Argentina, pero hay varias chicas de América Latina, hay chicas de Costa Rica, de Venezuela, de Colombia, de Chile, y varias españolas, con lo cual ya está habiendo mucha comunicación y mucha difusión de lo que se está llevando a cabo con el proyecto en español, lo cual me parece sumamente importante. Y algo también que quisiera mencionar es que un poco el objetivo final de este proyecto es que nosotras podamos armar colaboraciones y redes entre las científicas que vamos a formar parte de este grupo. Entonces la idea es que nosotras cuando volvamos de Antártida, que van a ser 3 semanas muy intensas de formación en liderazgo, tengamos proyectos concretos y me parece desde mi lugar algo muy interesante sería ver cómo estos proyectos pueden impactar en América Latina y en todo lo que es el mundo hispanoparlante, tanto en América como en España, por ejemplo. Sí, definitivamente el proyecto se ve interesantísimo, muy fascinante. Tan solo de asomarnos a la página de internet, que bueno, para nuestros escuchas vamos a poner la liga en las notas del episodio. Las fotos que hay al respecto de las cortes anteriores, los videos de las participantes de años anteriores, pues son muy refrescantes, muy estimulantes. Tan solo por el hecho de viajar a la Antártida, ¿no? Y allá hacer un taller, que es algo que suena absolutamente fascinante, pero también por esa, digamos, la fortaleza de los lazos que se nota que se generan entre las participantes, y la fuerza del mensaje principal de este proyecto, ¿no? El hecho de incitar a que se cree
liderazgo en las mujeres científicas. Y Evgenia, en ese sentido, pues tú mencionaste este tópico en tu respuesta, y de cómo eh, para las mujeres en ciencia parece haber una especie de, bueno, hay obstáculos adicionales, ¿no? Que no están presentes para las contrapartes masculinas que entramos a esta carrera. Em, y pensando en eso, eh, ¿cuál dirías tú que es esa, em, la importancia o los principios fundamentales por los que proyectos como Homeward Bound, eh, que promueven el liderazgo de las mujeres en la ciencia, son algo que tenemos que apoyar y algo que tenemos que seguir planeando? Digo, este tipo de preguntas puede parecer redundante a estas alturas, pero pensamos que es importante que se diga en voz alta, ¿no? Para que también lo tengamos presente a la hora en la que estamos hablando de esto y escuchando de esto. El, el lema de la organización, que es que la madre naturaleza necesita a sus hijas, es algo que me parece extremadamente fuerte y a mí literalmente me hace poner la piel de gallina. Sí. Y tiene que ver con ese componente que nosotras como mujeres tenemos innato, que es el cuidar, el proteger algo como si fuera realmente nuestra creación, nuestro hijo. Y nosotras, justamente una de las fortalezas o uno de los pilares de Homeward Bound es tomar este proyecto y ver a nuestra tierra como si realmente fuera nuestro hijo y es algo que tenemos que cuidar. Y ahí entra un poco también el porqué de que viajamos a Antártida, el porqué de que justamente el programa está estructurado de la manera que está estructurado. Les comento un poco brevemente que el programa es un programa de un año que en mi caso empezó en noviembre del año pasado. La primera parte es toda en línea, son actividades, sesiones de coaching, llamadas en grupo, en grupos más pequeños y en grupos, o sea, de todo el grupo completo, en el cual vamos trabajando diferentes temáticas. Y después, el final del programa o la culminación, digamos, son 3 semanas en la Antártida en la cual vamos a estar conviviendo en un barco estas 100 mujeres o sea, profesionales, científicas y de opiniones muy fuertes en cada una de sus, en cada uno Áreas. sí, de sus áreas de trabajo, exactamente. Ajá. Súper. Y, por ejemplo, o sea, algunas de las cosas importantes con respecto a lo que vos decías de por qué la importancia de las mujeres, nosotros, por ejemplo, uno de los primeros temas que empezamos a trabajar es el tema de la vulnerabilidad y el tema de cómo la vulnerabilidad justamente no nos hace como más débiles, sino que justamente es una fortaleza de los líderes. Esto, si bien aplica tanto a hombres como a mujeres, en el caso de las mujeres es un poco diferente y tiene que ver con todas estas dudas que yo les comentaba al principio que yo tuve, que es de no ser lo suficientemente buena para o no tener lo que se requiera para un determinado trabajo o proyecto y realmente como tocar ese tema de vulnerabilidad y poder mostrarnos tal cual somos con nuestras fortalezas y nuestras debilidades y poder mostrarnos que no somos perfectas, pero que si realmente estamos buscando y haciendo nuestro mayor esfuerzo para cuidar esto que es de todos, me parece que es algo con lo cual muchas mujeres resuenan por más que estén fuera de la ciencia. Una, por ejemplo, como madre, busca cuidar a su hijo de la mejor manera que puede y tiene esa como urgencia o esa necesidad de protección de lo que quiere cuidar, de su familia, de sus hijos, y eso después se extiende a nuestro hábitat, a nuestro medio ambiente y a nuestra tierra, que realmente tenemos una sola.
No hay otro Claro, planeta al sí. cual nos podamos ir el día de mañana si esto realmente termina muy mal. Entonces hay una necesidad y una urgencia y el componente femenino hace que realmente esto sea mucho más fuerte. Y empezar trabajando en conceptos como la vulnerabilidad desde antes del viaje, que justamente, o sea, probablemente vaya a ser una de las experiencias más vulnerables que vivamos todas nosotras, porque estar 3 semanas en un barco, en un lugar tan remoto y tan frágil como la Antártida, Ay, eh, sí. saliendo completamente de nuestra zona de confort, no teniendo nuestras, nuestros hábitos diarios, nuestras maneras de canalizar momentos difíciles y realmente tenernos a nosotras para apoyarnos la una a la otra y formar esas redes en esas 3 semanas que van a ser realmente intensas, es justamente lo que hace a este programa particular fuerte y diferente de todo lo demás. Hay mucha gente que me estuvo preguntando desde que yo empecé con esto, ¿por qué tienen que ir a la Antártida para, para hacer esto? ¿Por qué no lo hacen en otro Claro. lado? Ujú. Y realmente En línea, tal vez. claro, exactamente, Ujú, pero realmente tiene que ver con eso. Hay muchos proyectos. Nosotros, este no es el primer proyecto que busca combatir el cambio climático. Hay muchísimos proyectos a nivel mundial, a nivel local, hay muchísimas ujú. organizaciones, pero para mí el fuerte de esto es justamente el componente femenino, es una visión diferente y es realmente adueñarnos eh, de, de proteger este lugar, empezando por la Antártida, que es como lo más frágil que hay en este momento, que están, o sea, la Antártida contiene tanto el agua potable que eventualmente podemos usar como el, la amenaza de que realmente si se derriten todos esos hielos vamos a perder un montón de diversidad y también va a generar que aumente el nivel de los mares y que haya un Ujú. montón de inundaciones, con lo cual es uno de los lugares que realmente a uno lo llegan al corazón y dice, yo quiero proteger esto, yo quiero proteger nuestra tierra, porque nosotros creo que sobre todo los que vivimos en grandes ciudades no vemos ese cambio porque estamos acostumbrados y en nuestro periodo de vida por ahí no el cambio climático no se evidencia tan fuertemente, pero realmente yendo a un lugar tan vulnerable lo hace a uno conectarse con eso y también permitirse esa vulnerabilidad y entender como realmente la necesidad de que el cambio se haga ya. Evgenia, y lo que mencionas es súper interesante porque más allá de nuevo, lo que mencionabas que tanto para los científicos, el síndrome de impostor lamentablemente es uno de esos golpes mentales y psicológicos que siempre nos mantiene con esa sensación de inadecuación y que nos evita, nos coarta nuestra capacidad para la divulgación científica, pero más todavía en nuestra región, que influye muchísimo en las mujeres en ciencia. Como mencionabas, eso le da muchísima importancia y muchísimo peso a proyectos como Homeward Bound, del que nos estás hablando. Pero también quería, conectando precisamente con lo que acabas de mencionar, con la importancia de atacar el problema del cambio climático, quería precisamente que tocaras el hecho de que lamentablemente no solamente el estudio del cambio climático, sino la divulgación de temas como el cambio climático se han convertido en temas controversiales, precisamente porque hay comunidades dedicadas exclusivamente a negar desde que está ocurriendo hasta que la influencia humana, que niegan la influencia humana en el cambio climático o que incluso si aceptan que está ocurriendo y aceptan la influencia humana,
simplemente levantan las manos y dicen es que es demasiado complicado o que en realidad no importa porque el momento en el dióxido de carbono atmosférico es algo positivo. Quisiera que comentaras al respecto, o sea, acerca de la dificultad de comunicarle al público en general la ciencia del cambio climático, especialmente considerando que hay tantos intereses para precisamente contrariar que llegue esa información al público en general. Sí, la verdad que lo que mencionas es algo sumamente importante y yo ya estoy sintiendo algunos de estos desafíos en cuanto a la comunicación. Hay muchos intereses políticos, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Yo un poco cuando me metí en este proyecto, un poco sabía que me iba a encontrar con gente que no iba a estar, que iba a estar en desacuerdo con justamente, bueno, mencionando todo esto que vos acabas de decir. Las cosas que hay que tener en cuenta, o sea, lo que podemos hacer es podemos agregar un gráfico junto con este podcast de realmente lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir con nuestro planeta en los próximos 50 años si nosotros no hacemos nada. Realmente la proyección es terrible. O sea, no hay otra manera de decirlo y lamentablemente esto es una de las cosas que si no las prevenimos, después ya es muy tarde. Realmente mañana ya es muy tarde. En 2 años, 10 años ya va a ser muy tarde. Entonces es muy importante tomar conciencia ahora. Obviamente hay intereses políticos y hay muchas discusiones acerca de el compromiso que tienen que tomar diferentes países en cuanto a la contribución que hicieron al cambio climático y la responsabilidad que tienen que tomar. Esa es una discusión que se está llevando a cabo y es una de las más difíciles, en mi opinión. Pero sin embargo, yo por ejemplo, la semana pasada atendí un evento acá en Buenos Aires sobre acción climática, fue la Semana de la Acción Climática, y la verdad que me sorprendió para bien todos los proyectos que se están llevando a cabo en Argentina justamente para contrarrestar el cambio climático. Lo que se está haciendo en Argentina es, si bien está la discusión entre países de quién se tiene que hacer cargo, es como que la Argentina está diciendo, nosotros vamos a hacer nuestra parte igual. Realmente hay cosas que son injustas porque hay países que se tendrían que hacer más cargo justamente de esas políticas para contrarrestar lo que ya se viene haciendo desde la Revolución Industrial. Pero, sin embargo, me parece que es muy importante que tomemos una postura clara, cada uno como país, como gobierno, como organizaciones y como individuos, a contribuir a un mundo mejor y no seguir contribuyendo al problema. Algo que es muy importante, me parece en lo que es cambio climático, es que uno, lamentablemente, si uno no está contribuyendo a la solución, está contribuyendo al problema. Porque el problema es que sigamos justamente actuando de la misma manera que venimos actuando los últimos 100 años, por lo menos. Eso en cuanto a lo que es como más a nivel político e internacional. Después también va a algo individual, que es no solamente lo que podemos hacer cada uno desde nuestro lugar y aportar nuestro granito de arena a contaminar menos, tanto sea por plásticos, basura, como el uso de energías renovables o no renovables, o sea, las decisiones diarias que podemos implementar, sino también hacia exigirle realmente a nuestros gobiernos que hagan algo al respecto. Me parece que, y esto nunca pasó en la historia, que un gobierno haga algo sin que el pueblo se lo exija. Y esto aplica a todos los gobiernos de todo el mundo. Y justamente para llegar a ese punto en el cual la gente le exija a sus gobiernos, ahí es donde tiene que estar la comunicación, ahí es donde tiene que estar la difusión. Cada una de las personas tiene que entender a su manera cómo está contribuyendo al problema, cómo puede
contribuir a la solución y qué es lo que le tiene que exigir a sus gobiernos, qué realmente se puede hacer. Desde mi lugar, justamente mi desafío en este momento es comunicar tanto como abrir los ojos de la gente a lo que está pasando y también comunicar las soluciones y que la gente Claro, realmente tome como, o sea, se empodere y se adueñe de formar parte de esa solución. Y eso solamente lo podemos hacer desde la comunicación y la difusión de lo que ya está sucediendo hace muchísimos años en investigación científica y en desarrollo tecnológico. Eso no hay duda, ya está. O sea, está investigado las causas, está investigado qué va a pasar si no hacemos nada y también están las soluciones desarrolladas desde el punto de vista tecnológico. Es simplemente, bueno, simple no es, claramente, pero el desafío está en implementar eh, estos desarrollos tecnológicos en el día a día y realmente ujú. hacer un cambio. Sí, sí, definitivamente este tema de comunicar la ciencia del cambio climático está volviéndose cada vez más complejo, más interesante, más retador también, porque como bien dices, Eugenia, los que nos dedicamos a comunicar, pues podemos tener la ciencia en la mano y mostrarla ante quienes queremos que nos escuchen, pero a veces eso no parece ser suficiente porque el tema de cambio climático está muy, eh, digamos, mezclado con otros aspectos sociales, políticos, de geopolítica incluso. Y esa manera en que tú lo pones de estar muy atento a los niveles de responsabilidad, digamos, ¿no? Que nos toca a cada uno, de si una acción individual es importante, pero también estar conscientes de que las exigencias al gobierno y a los gobiernos son importantes, le van dando un cariz a esa divulgación de la ciencia un poquito más política, ¿no? No sé cómo lo percibas tú, pero a veces parece que si nosotros queremos comunicar el problema del cambio climático y sus soluciones, inevitablemente tenemos que entrar en estos temas de participación ciudadana, de exigencia a los gobiernos, que se vuelven temas un poquito más allá de la esfera científica como tal. Sí, exactamente. Algo que vos mencionaste que me parece que es importante también, uno de los desafíos justamente no es comunicar simplemente y solamente la ciencia o la tecnología o lo que hay que hacer. Y esto es algo que yo empecé a percibir y a conectarme yo personalmente desde que empecé a meterme o sea, desde el proyecto Homeward Bound, a meterme en todo lo que es la comunicación del cambio climático. Y es que el mensaje tiene que llegar de una manera que realmente impacte a cada una de las personas que lo están escuchando, que sea algo personal. Cuando vos le decís a una persona que realmente sus hijos no van a tener un planeta en el cual vivir y van a estar sufriendo, porque la verdad que las consecuencias del cambio climático de acá a 50 años, no estamos hablando de 500 años en el cual ni siquiera sabemos quién va a vivir en nuestro planeta. En 50 años los que van a estar viviendo son nuestros hijos. Y el Ujú, planeta que nosotros les estamos dejando es lo que estamos haciendo hoy con nuestros hábitos diarios. Y eso va a impactar no solamente en cuestiones como más masivas, como puede ser inundaciones, factores climáticos, sequías, aumento, digamos, calores muy fuertes que pueden también afectar a la salud, la calidad del aire, sino también la calidad, por ejemplo, de la tierra y los alimentos que consumimos. Eh, si nosotros seguimos, o sea, por este camino, realmente ni siquiera vamos a tener tierra en la cual cultivar los alimentos y alimentos de calidad para que en 50 años los consuman nuestros hijos. Eh, claro. hay temas, por ejemplo, como la cantidad completamente
no sé ni qué adjetivo usar, pero realmente la cantidad de plásticos que estamos usando, no solamente los plásticos que vemos, sino que los microplásticos en el ambiente que están en todo, en cremas, en químicos, en cosméticos, que estamos, o sea, desechando al medio ambiente. Todo Ujú. eso va a terminar dentro de nuestro organismo, ya está terminando dentro de nuestro organismo. Entonces, realmente eso es como la herencia que le queremos dejar a nuestros hijos? Y me parece que esa es la pregunta como fuerte o poderosa que cada persona se tiene que hacer. Y desde ese lugar realmente hacer un cambio individual y exigir un cambio eh, a nivel más masivo. Y sí, lo que mencionas es súper, súper importante, Evgenia, especialmente considerando, como muy bien decías, que no estamos hablando, primero es un problema sistémico que requiere, de nuevo, acción local, pero también una intervención política global. Y de nuevo, ahí yace la importancia de programas precisamente como Homeward Bound, que se enfoca muchísimo en la promoción del liderazgo. Como mencionaba Víctor, hay parte de la conversación que involucra del cambio climático que nos lleva a hablar de política necesariamente y eso lo convierte en un tema necesariamente, bueno, es decir, lamentablemente controversial, pero como mencionabas, es clave la importancia del liderazgo tanto local como a nivel internacional. Y como mencionabas, y esto creo que conecta muchísimo los aspectos que hemos tenido en esta conversación, es lo difícil que es, primero, llevar esas acciones políticas, esa discusión de ciencia, conectarla con lo que las emociones de las personas y también con la acción política, especialmente cuando uno ve que muchas de las personas en la posición en la que estás tú reciben ataques bueno, en la conversación pública, en Internet, etcétera, y no es para menos mencionar el caso de lo que le ocurrió a Michael Mann, un climatólogo y geofísico cuyos correos fueron divulgados, fue atacado y ha sido atacado constantemente precisamente porque la gente no entiende en qué consistía la investigación que él realizaba. Y bueno, como mencionas, tú has recibido, bueno, has tocado un poquito la parte de controversia precisamente en la investigación y la divulgación del cambio climático. Y me gustaría tal vez si pudieras comentar un poquito al respecto precisamente por las dificultades que uno podría enfrentar en la divulgación de un tema como este, ¿no? Sí, el tema de la divulgación científica me parece que esto es un poco más general. El tema del cambio climático es un desafío particular, pero la divulgación científica en general, y esto es una conversación que también yo tuve con varios comunicadores, sobre todo en temas de salud, por ejemplo, que es que uno realmente tiene que buscar la ciencia, o sea, buscar qué es lo que se estudió y qué es lo que se investigó en un determinado tema, poder interpretarlo correctamente, porque muchas veces el desafío justamente está en traducir ese lenguaje complejo, técnico y científico a lo que podría ser como más aplicable en el día a día o el mensaje que podría llegar a cualquier persona común y después comunicarlo de esa manera. Obviamente uno puede recibir un montón de críticas al respecto y van a llegar, a mí me llegaron, por suerte, por ahora no críticas, pero sí preguntas de cosas que gente por ahí no entiende por qué lo estoy haciendo o por qué determinada cosa. Entonces me hacen preguntas, lo cual en realidad a mí me sirve porque me hace investigar más, me hace hacerme esas preguntas a mí misma y ir a la fuente que es la ciencia y después poder comunicárselo a la persona, sea por redes sociales o sea a veces simplemente en una conversación. Y me parece que eso es importante. Creo que una de las cosas que está pasando ahora, lamentablemente, es que hay mucho como, entre comillas, información falsa, o no sé si falsa, pero mal interpretada, que se está difundiendo, o simplificada. Entonces, me parece que justamente somos los científicos los que nos tenemos que encargar de poder hacer como esa
esa traducción del lenguaje. Yo siento que el lenguaje científico es como si fuera una lengua más del mundo. Entonces, está en nosotros que la sabemos interpretar, poder comunicarla de la manera correcta y poder usar los términos que, si bien lleguen a las personas, sean los específicos, los adecuados, los acertados para explicar lo que realmente la ciencia está diciendo. Y la mayoría de las críticas vienen de eso, vienen de sobre todo cosas que se publican en medios o en redes sociales que no tienen un fundamento científico. Con lo cual, a mí la verdad que me reconforta mucho ver justamente cuántos científicos están eligiendo el camino de la comunicación. De hecho, ustedes comentaban en uno de los episodios anteriores del podcast también y hoy que en América Latina, digamos, recién está como empezando esta tendencia, y yo lo estoy viendo en Argentina también. No había, hasta hace unos años no había tanta gente comunicando ciencia. Y por ahí eso generaba un sesgo, Claro. porque siempre eran los mismos periodistas o los mismos influencers que estaban comunicando. Y ahora cada vez más científicos están viendo esa posibilidad de comunicar y comunicar en español. eh, y, o sea, llegar a, o sea, lo que es el mundo de habla hispana es uno de los mayores, es una de las mayores lenguas, una de las lenguas, perdón, más De más habladas, uso, ¿no? Ajá. claro, en todo el mundo. Y la verdad que llevar esa información a nuestras poblaciones me parece sumamente importante, porque muchas veces también la información en inglés, que yo he encontrado que hay mucha información muy buena en cuanto a lo que es salud, cambio climático y, bueno, un montón de cuestiones, digamos, relacionadas con la difusión de la ciencia, está bastante bien hecha y comunicada en inglés, pero no hay tanta información en español. Entonces, me parece que ahí es donde justamente entran las críticas y nosotros también como científicos, la verdad que tenemos que aprender no me gusta usar el término a defendernos, pero sí realmente como a defender nuestras opiniones y a poder explicar y contestar preguntas y justamente estos ataques que se generan, poder respondernos con altura y con evidencia. Porque si uno justamente se apoya en la evidencia científica, ahí es donde está el valor de lo que nosotros podemos contribuir. Y Evgenia, precisamente quería tocar, como mencionabas también, otro aspecto de tu carrera como divulgadora de la ciencia, es que tú también te enfocas en la divulgación en temas de mejoramiento de la salud, donde, como mencionabas, también hay una gran cantidad de pseudociencia y poca información para el público en general, o un público que un día ve una noticia acerca de un report, de un trabajo de investigación, y al día siguiente ve una que reporta algo distinto, y eso confunde muchísimo a la gente. Y en un mundo donde, como mencionabas, es necesaria la empatía, que los científicos sepamos transmitir la información científica con empatía para conectar con los intereses del público en general, y que hoy en día también, como mencionabas, un influencer de Instagram puede tener el mismo peso desde el punto de vista comunicacional que un premio Nobel de medicina. Quería saber tu opinión y tu experiencia, precisamente hablando de temas de mejoramiento de la salud con el público en general. Especialmente, que es otro tema, al igual que el cambio climático, que puede ser controversial y que toca muchísimo al público en general. Sí, exactamente. La verdad que yo, o sea, mi experiencia, que ya hace varios años que estoy trabajando en este tema, bueno, repito lo mismo, si hay un fundamento científico y está interpretado correctamente, no hay ningún riesgo. Ahora, lo que yo veo es, primero, yo no descarto, porque lo he visto con mis propios ojos, he conocido mucha gente que no tiene una formación científica y sin embargo tiene la capacidad de interpretar la información y tiene la capacidad de generar
información, o sea, difundir información de manera correcta y realmente como útil para el público general. Entonces, no siempre el hecho de que alguien no tenga una formación científica lo desacredita para estar comunicando sobre temas de salud. Es verdad que hay mucha información y es verdad que hay mucho de esto de pseudociencia. Por un lado, me parece que está bueno generar discusiones, está bueno hacerse preguntas, está bueno de alguna manera como desafiar, por ejemplo, a estos influencers o cierta información publicada en buscar realmente cuál es, no me gusta decir la verdad, pero como realmente cuál es el fundamento científico detrás de diferentes, por ejemplo, pueden ser dietas o estilos de vida o suplementos o diferentes estrategias justamente para optimización de la salud. Me parece que nosotros tenemos un compromiso como científicos de generar esa discusión, tanto desde lo que difundimos nosotros como de repente como mostrarnos en, por ejemplo, en redes, haciéndoles preguntas a estos influencers, dándoles información que por ahí está, que contradice lo que ellos están diciendo. Y realmente me parece que esto es lo que tenemos que hacer, porque si no, repito lo mismo que dije antes con el cambio climático, si no estamos contribuyendo a la solución, estamos contribuyendo al problema, porque esa información errónea se sigue propagando en las redes y sigue llegando a la gente como si fuera información verídica. Ahora, habiendo dicho esto, y esto también es una conversación muy interesante que yo tuve hace unos días nomás con una influencer en salud muy importante acá en Argentina, que hay mucho también agresión gratuita. Y acá en Argentina pasa mucho, no sé cómo será en Colombia, en México, pero acá pasa mucho que por el hecho justamente de que la persona que está comunicando no tiene una formación científica, se lo ataca. Y sobre todo atacan desde la comunidad científica. Y a mí eso me parece que si es un ataque sin fundamento en el que realmente el científico que está atacando no se tomó el tiempo de hacer la investigación y de entender por qué esa persona está diciendo eso y qué experiencia y qué fundamento tiene para las afirmaciones que hace, me parece que eso tampoco está contribuyendo a generar información de calidad para el público general. Y ahí vuelvo al tema de la responsabilidad que tenemos todos los científicos en lo que se está comunicando, tanto desde lo que comunicamos, como desde lo que opinamos, como desde lo que desacreditamos desde el punto de vista científico. Y también entender que, a ver, una cosa es generar información y otra cosa que vos decías recién, que esto de que uno no sabe qué es lo que tiene que hacer porque hay una sobrecarga de información en las redes, también entender nosotros como científicos y cada una de las personas a las cuales puede estar llegando nuestro mensaje, que nosotros somos seres individuales. Eh, y lo que me sirve a mí, por ahí no es lo que te sirve a vos, o que le sirve, no le sirve a la persona que está escuchando. Y eso es porque cada uno, o sea, yo justamente mi doctorado lo hice en la parte de genética humana, y somos tan diferentes. Y cada vez se está investigando más de las diferencias que tenemos a nivel genético, después de las diferencias que tenemos en cuanto a nuestro desarrollo de acuerdo al medio ambiente, de acuerdo a la sociedad, la cultura, un montón de cosas, incluso o sea, al lugar donde vivimos y los alimentos que consumimos. Entonces, eso también es importante. Una cosa es desacreditar algo o afirmar algo como si fuera la verdad absoluta, y otra cosa es decir, esta información está y le puede servir a una persona como no. Y desde el punto de vista de optimización de salud, un concepto muy interesante es también lo de la autoexperimentación y empezar a conocerse el cuerpo de uno y por ahí aplicar ciertas cosas y aprender a evaluar si eso realmente nos está haciendo mejor, es neutro o nos está haciendo peor. Y ahí tiene que haber claramente guías, desde puede ser gente con formación médica o científica,
o simplemente gente que tiene mucha experiencia en diferentes ramas de la optimización de la salud. Me parece que eso también es un concepto importante a tener en cuenta, la individualidad. Puesto, Eugenia. Y bueno, tristemente se nos termina el tiempo para esta charla, pero me parece que nos podemos quedar muy bien con este mensaje que das de que de lo conscientes que tenemos que estar, los que tenemos formación científica y queremos comunicar, de la individualidad de aquellos que nos escuchan, ¿no? Tanto para hacer esta empatía y entender de dónde vienen, cuáles son sus dudas o por qué defienden una postura que están defendiendo, como para saber en qué podemos ayudarlos, en particular en sus situaciones individuales muy propias. Y bueno, nos quedamos con eso y te damos un agradecimiento, te agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros, Eugenia. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme, la verdad que fue un placer y bueno, me encantaría cuando esté más metida en temas de cambio climático y realmente las soluciones que podemos implementar, poder también transmitirlo. Eugenia, y una última pregunta. Si alguien quiere saber un poco más de ti, de tu carrera como nómada científica, comunicadora de la ciencia, ¿cómo te pueden conseguir en las redes sociales o en internet? Yo estoy en todas las redes sociales, me pueden contactar tanto por Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram y bueno, y también tengo una página web en la cual cuento sobre todo ahora del proyecto de la Antártida, desde mi trayectoria científica y también en esa página web voy a estar comunicando todo lo que voy a ir aprendiendo a lo largo de este camino que está relacionado al tema del cambio climático. Sí, buenísimo, pues estaremos siguiéndote y bueno, una vez que termine el curso del proyecto Homeward Bound, pues será padre volver a recibirte acá para ver cómo salió todo y las experiencias, ¿no? Bueno, ya sea en audio o en texto, que definitivamente es el tipo de historias que nos gusta mucho aquí en Persea. Pues Eugenia Alechine, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, a nombre de Víctor Hernández, yo soy Jesús Pineda y esto fue el Aguacast, el podcast de la Fundación Persea. Pueden encontrar más información sobre este y otros temas interesantes en nuestra página web www.revistapersea.com y pueden ayudarnos en nuestra labor de divulgación científica por y para América Latina contribuyendo a nuestro Patreon en patreon.com/Persea Foundation. Hasta luego. El Aguacast es una producción de Fundación Persea, cultura científica para América Latina.